Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. El día de hoy estaremos reflexionando en esta serie de Primera de Pedro, el capítulo 2, los primeros versos de ese capítulo, del verso 1 al 3. En los versículos anteriores, Pedro llega, ¿no es cierto?, y le escribe a los hermanos que están dispersos, ¿no es cierto?, en el Asia Menor, a exhortaciones finales acerca del tema de la santidad, ¿no? Anima a sus lectores a sacarse de encima esas actitudes negativas y los insta a expresar sus necesidades y la necesidad que tienen de un alimento espiritual para que puedan madurar en la fe y en el conocimiento de Dios. De esa manera aprendimos que llegamos a estar llenos de Cristo cuando lo dice el versículo 1, verso 23, cuando dice que ya hemos nacido, ¿no es cierto?, siendo renacidos de simiente corruptible, no de simiente corruptible, sino de que incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿no? Hemos nacido de una simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Pedro, después entonces de decirnos lo que nos arroja en el primer capítulo y lo que vimos, ¿no es cierto?, en la porción anterior de la palabra, que los hijos nacidos de Dios mediante el bautismo deben mostrar entonces en su vida una conducta diaria, una buena conducta diaria. Entonces, ¿de qué modo entonces, la pregunta que nos puede surgir ahora, ¿no? ¿De qué modo han de vivir día a día los cristianos esta vida llena de Cristo? Entonces, para eso vamos a ir a mirar estos primeros versos del capítulo 2, que dicen así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿De qué modo entonces han de vivir día a día los cristianos la vida? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida cristiana? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida llena de Cristo? Y el verso 2, dice, Pedro le dice a sus destinatarios originales que abandonen toda maldad, ¿no? Que abandonen todo engaño, hipocresía, envidia y calumnias, ¿no? Si refrescamos el mensaje, podríamos incluir también que abandonemos nosotros hoy día la flojera, la tristeza, a veces la pereza, el estrés, ¿no? El exceso de trabajo, las mentiras chicas, ¿no? A veces la grosería, los garabatos, el doble estándar, los celos y cualquier otra cosa que podamos poner ahí, ¿no? Hay que notar aquí que Pedro no dice que debemos luchar contra estos males, sino que debemos dejarlo de lado, como la ropa vieja, dice, ¿no? En el verso 2 leemos que debemos ser como recién nacidos, ¿verdad? Como recién nacidos, desead como niños recién nacidos, dice. De este modo figurado, entonces Pedro nos pone en nuestra mente la figura de las guaguas, de los bebés, de los nonatos, ¿no es cierto? Que como sabemos, desde que nacen pareciera que lo único importante es el deseo de ser alimentados regularmente, lo vemos. Los que somos padres nos recordamos de aquellos, ¿no? Que lo único que hacen cuando chiquititos, nuestros hijos, los bebés, es alimentarse, ¿no? De la misma manera, entonces, los cristianos deben demostrar su anhelo y su deseo grande por la palabra de Dios. Pedro alienta a sus lectores primarios y también a nosotros a desear la leche de la palabra de Dios. Pedro quiere decir a todo creyente que debe anhelar la palabra de Dios con la misma intensidad con la que un bebé desea su alimento lácteo cada día y en cada momento oportuno, ¿no? Porque es lo único que su naturaleza puede recibir y desea con mucha intensidad y con frecuencia. No solo le gusta el sabor de la leche, sino que también su cuerpo demanda de la energía, de las vitaminas, de la vitalidad que da este alimento, ¿no es cierto? Y su vida depende de este alimento. La vida cristiana demanda entonces este alimento espiritual. Debemos entender que la salud espiritual depende de esta leche
espiritual que nos habla Pedro, ¿no? También este mismo versículo, el verso 2, nos dice que debemos crecer, o la NBI dice que crecerán, ¿no? El resultado de consumir entonces esta leche de la palabra de Dios debe ser el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. De la misma manera entonces que una mamá, ¿no es cierto?, busca y ve el crecimiento de su hijo en la etapa de la lactancia, Dios quiere ver el crecimiento espiritual de cada uno de sus hijos, de cada uno de nosotros. A diferencia de Pablo, Pedro, ¿no es cierto?, no hace la diferencia entre leche y un alimento sólido como lo hace el apóstol Pablo, ¿no? Sino que indica que la dieta constante de los cristianos es la leche de la palabra de Dios. Luego, si miramos el verso 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿no? El apóstol reconoce que los lectores, al igual que nosotros, ya hemos probado la leche de Dios, ¿no? Pero quiere que sigamos básicamente recibiendo el alimento de dicha palabra. Nos alienta a desear con ansia la leche espiritual pura, con la intensidad que lo hacen los recién nacidos, con esa gana, con ese hambre, con esa energía que un bebé tiene por tomar su leche, ¿no? Al igual que los bebés, una vez que se ha probado la leche, no dejan de desearla, ¿no? Hasta que han quedado satisfechos. Y de la misma manera, o del mismo modo, nosotros los cristianos, una vez habiendo probado la palabra de Dios, debemos desearla hasta quedar satisfechos de ella, ¿no? La NBI lo dice tal vez de mejor manera y dice, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Este es el alimento de Dios. Lo ha dispuesto para ti, para mí, para nosotros, ¿no es cierto? Ahí está, gratis, por su gracia. Y eso debiera motivarte a buscar de su gracia cada día a través de su palabra. Entonces, una primera reflexión que debemos hacernos aquí, hermano, hermana, es, ¿cuándo fue la última vez que quedaste satisfecho con el alimento espiritual, con esta leche pura de la palabra de Dios? ¿Has quedado satisfecho? Es una pregunta válida, ¿no es cierto? ¿Estás desnutrido espiritualmente? ¿Necesitas alimentarte de esta leche espiritual? Lo cierto es que vemos a Pedro ahora nos dice que una vez probada la leche del Señor, esta leche espiritual, este alimento espiritual, podemos ver y sentir lo bueno, amable y bondadoso que es Dios. Es decir, podríamos entender que si no nos alimentamos de esta leche espiritual, a lo mejor no podríamos sentir de buena manera todo lo que eso significa, la gracia del Señor, lo bueno, lo amable y lo bondadoso que es Dios para cada uno con nosotros, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo, quien nos concede infinitas bendiciones, ¿no es cierto? ¿Quieres saber lo bueno y lo amable que Dios puede ser con nosotros? Entonces, aliméntate con la leche pura de su palabra. Es el ánimo de Pedro, ¿no es cierto? Aliméntate con esa leche pura, espiritual, no adulterada, dice, para que con ella crezcáis para salvación, ¿no? En estos versículos de Primera de Pedro, el autor afirma varias veces algunas de sus características sobre este alimento espiritual, ¿no? Esta leche pura de la palabra de Dios, este alimento espiritual, es para el espíritu, lo que hace la leche para el cuerpo, ¿no? Es el sostén esencial que ha de recibir con regularidad y con frecuencia. Necesitamos, al igual que un niño que todos los días y varias veces al día toma de la leche en su lactancia menor, cuando son bebés recién nacidos, como dice el texto, nosotros también necesitamos, ¿no?, recibir del alimento espiritual con regularidad y con frecuencia. Y también otra característica es que este alimento espiritual produce crecimiento espiritual y lleva a la madurez cristiana. Pedro dice que por ella crecerán para la salvación. Es decir, que si queremos madurar, que si queremos ser cristianos fuertes, maduros, necesitamos alimentarnos para crecer. Los versículos 22 y 23 del capítulo 1 nos indican claramente que los destinatarios de esta carta ya eran cristianos. Entonces entendemos aquí, según el verso 3, que dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿verdad?,
O el 2, perdón, deseas como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. En el verso 2 entendemos esta salvación aquí como una progresión en la vida cristiana, ¿no es cierto? Es un proceso, una progresión, vamos madurando. En ese sentido, vamos salvándonos, ¿no? Dios está dando la salvación del poder, ¿no es cierto?, que Él tiene, ¿no? ¿Verdad? Pedro quiere decir específicamente que las Escrituras proveerán la madurez que necesitamos para confrontar la oposición que podamos tener en este mundo mientras somos peregrinos, ¿no? El verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, Pedro quiere decir básicamente que cuando el creyente se alimenta de leche pura, de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia, se encuentra con su Dios personal en Jesucristo, quien le concede numerosas bendiciones. De esa manera creceremos y podremos probar lo bueno que es el Señor. Así que, hermanos, pensemos un poco mientras leemos nuevamente el texto. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos de la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que pensemos, quedémonos con una reflexión, meditemos, pensemos, ¿no? En el capítulo 1 la palabra de Dios nos mostraba algunos sentimientos que debemos desechar para poder recibir este alimento espiritual. Ahora, la invitación es a que pienses por un momento, que examines tu corazón para saber si existe alguna relación que tú tengas con el propio Dios o con otros, ¿no es cierto?, que estén con estos sentimientos a los cuales la palabra del Señor nos dice que los desechemos. ¿Estás engañándote? Hay hipocresía, hay envidia, hay calumnias, ¿verdad? ¿Hay algo malo en tu vida? Examínate, piénsalo. Lo más pequeño, no pensemos en cosas grandes. Piensa un poco. Es necesario desechar esas cosas, ¿no? ¿Habrá algo que te haya quitado el apetito por leer y estudiar la Biblia? ¿Estás con poco deseo de alimentarte con esta leche espiritual no adulterada? ¿Tienes poco apetito de aprender de la palabra de Dios? Piensa un momento si en el pasado perdiste alguna vez el deseo de alimentarte de la palabra de Dios, que a todos nos ha pasado. ¿Cómo lo recuperaste? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Cómo volviste a alimentarte de esta leche espiritual? Repasa algunas maneras, recuerda, haz esa meditación. ¿Cómo fue que Dios te ayudó? ¿Verdad? Y piensa que Dios siempre está mostrando su bondad. Dios quiere, ¿no es cierto?, que nosotros deseemos con anhelo, como niños recién nacidos, como bebé, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos, para edificarnos y para crecer. Así que, hermanos, el Señor desea que como niños recién nacidos deseemos con ansias, con ganas la leche, que es su palabra. Así podemos desarrollar un deseo por la verdad de la palabra de Dios, que nos nutrirá para recordar que la palabra es la fuente de vida de nosotros. Y nos ayudará a eliminar todos los pecados en nuestra vida. Y nos hará crecer sanos y fuertes. Y podremos probar siempre lo bueno que es el Señor. Oremos. Querido Padre amado, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el Señor Jesucristo, Padre, nuestro Señor. Querido Señor, ayúdanos, Padre amado, a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía e envidia en todas las detracciones que puede haber en nuestra mente, en nuestro corazón, hacia el prójimo, Señor. Ayúdanos a desear con ánimo, con ganas, con energías, así como niños recién nacidos, Padre. La leche espiritual, el alimento espiritual que tú nos ofreces, que es puro, no adulterado, Señor, para que de esa forma, Señor, tú nos ayudes a alimentarnos, nos des de esa leche, de esa comida espiritual para poder crecer, Señor, para la salvación, para poder transitar por este mundo, Señor, fuertes, fortificados por ti, Señor. Sabemos que cuando lo hacemos, Señor,
degustamos de lo bueno que son tus bendiciones para nuestra vida, Padre. Te pedimos, Señor, que siempre tengamos la oportunidad de tomar la decisión día a día, de probar, de querer con ansias tomar de este alimento espiritual que tú nos has dado en abundancia, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.